están? Bienvenidos de regreso a estas charlas que estamos teniendo en el colectivo Artemis. Hoy nos vino bien charlar entre nosotras y con ustedes a propósito del boicot que está ocurriendo alrededor de Facebook por parte de marcas comerciales muy relevantes, ¿no? Cuentas millonarias en materia de publicidad, y que obedecen un poco este discurso de intolerancia y de odio al que están queriendo cerrarle las puertas estas marcas. En apariencia eso es lo que está sucediendo. Hay voces ya que hablan de que a Facebook le tiene sin cuidado este intento de boicot, pero sabremos con el tiempo qué es realmente lo que está pasando de fondo. Mientras tanto, podemos hablar de qué sí está ocurriendo alrededor de la publicidad y su respuesta frente a discursos de odio que tienen cualquier cantidad de formas de difundirse y ante las que en alguna manera u otra como sociedad estamos respondiendo. Marce es nuestra experta en branding y es la adecuada para hablar de este tema. Buenas noches a todas. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias, Mili. Bueno, como comentaba, la semana pasada nos enteramos que Facebook estaba perdiendo $7,000 millones por publicidad, porque muchas empresas se habían unido para hacer un boicot a esta empresa para exigir que hubiera nuevas medidas para controlar toda la información de temas violentos o que incitara al odio. Todo esto ha surgido después de la muerte de Floyd a manos de policías. Hay varios grupos, asociaciones civiles que se han unido y ahorita justo hicieron esta campaña que se llama Stop Hate for Profit, que es con lo que están presionando a Facebook. Facebook lo que ha tenido que hacer y lo que ha dicho es que está uniéndose ya con expertos en el tema para empezar a tomar medidas. Pero esto es algo que no solo estamos viendo en Facebook. Hay muchas empresas que están también tomando ya medidas para tratar de combatir el racismo o combatir otras cosas. Por ejemplo, todas conocemos los hotcakes Aunt Jemima. Por supuesto que los conocemos porque es una marca que tiene 130 años de tradición. Y PepsiCo acaba de decir que va a retirar tanto su logotipo como el nombre para no seguir promoviendo estas ideas de racismo. Y es chistoso porque lo que mucha gente no sabe es que la modelo de los hotcakes nació esclava y gracias al dinero que ganó siendo modelo de esta marca, pudo convertirse en activista y luchar contra toda esta violencia que había contra los negros. Tras anunciar el retiro de la marca por ser considerado un estereotipo racial, Quaker Oats explicó que trabaja para avanzar hacia la igualdad racial y revisa que su cartera de marcas refleje sus valores empresariales. Igual, hemos visto aquí en México algunos productos, todos nos acordamos del negrito Bimbo, que ya hace tiempo se convirtió en mito, porque ya no era correcto llamarlo negrito Bimbo, ¿no? Y ahí no para todo, también nos enteramos que la cadena HBO quitó de su catálogo de streaming la película de Lo que el viento se llevó porque seguía promoviendo temas racistas e idealizando la esclavitud. Digo, no sé ustedes qué piensan, la verdad es que yo siempre que había visto esta película la veía como un clásico que reflejaba una parte de la historia de Estados Unidos, no tanto que estuviera diciendo que qué padre seguir siendo esclavo, pero bueno, es de lo que platicamos ahorita. Hablando de otras marcas, Unilever en India va a cambiarle a una de sus cremas más vendidas el nombre, porque el nombre es Fair and Lovely, justo y encantador. Es una crema que es para aclaramiento de piel. Entonces, bueno, se vendía mucho, pero pues no, lo que la gente quiere evitar es que se siga imponiendo como un canon de belleza a la piel blanca. Y a este tipo de cosas también se suman marcas como L'Oreal, que acaba de informar que ya no va a vender cremas aclarantes, y otras multinacionales lo que están diciendo es que ya no van a usar la palabra aclarante dentro de los beneficios del producto. En general, estamos viendo que muchas empresas se están yendo hacia ese camino, ¿no? Que es como un nuevo paradigma que tenemos en la sociedad, que ya estamos luchando contra cosas establecidas que pueden ser discriminantes. También en junio vemos muchísimos perfiles en Facebook, o vemos muchas empresas que ponen sus logotipos con la bandera del orgullo gay, ¿no? Y es lo mismo, o sea, las empresas que no se suman, no estás apoyando a esta causa.
Lo mismo pasa en marzo con el tema de las mujeres. Vemos muchos logotipos que están con morado, apoyando la causa de las mujeres, haciendo anuncios, inclusive marcas que son como, que siempre hacen anuncios muy masculinos como de cerveza, vemos enalteciendo a todas las mujeres y diciéndonos que somos maravillosas y uniéndose a esta causa. Digo, me queda claro que en la publicidad esto ya llegó para quedarse. Las marcas que quieran estar al día tienen que unirse a estas causas que son sensibles para la sociedad. Pero, bueno, aquí vamos derivando a otro tema. ¿Qué está pasando con la sociedad? Sí, está muy bien que nos estemos volviendo más conscientes con un tema de no discriminación, con un tema de inclusión, pero a veces estamos cayendo en el sentido opuesto, ¿no les parece? De repente somos extremadamente sensibles, cuidamos mucho cómo hablamos de ciertos temas. A mí me pasa que yo ya no sé cómo expresarme de una persona que tenga la piel morena porque no quiero ofenderla. Cuando en realidad dices, pues, ¿por qué te voy a ofender si tu piel es morena? ¿No? O si mi pelo es negro, pues es negro y no tiene nada de malo decir que es negro. Pero hay gente que se está ofendiendo mucho. Entonces, creo que ya podemos hablar de una sociedad hipersensible y que a veces caemos en la exageración. No sé ustedes qué opinen. El problema que yo veo aquí es cuánto de esa piel delgadita que se nos está haciendo puede eventualmente, o sea, sí cambiar de fondo situaciones que deben ser cambiadas, que deben de ser superadas. Hoy en día, quien crea que la foto del esclavo es solamente parte de una película realista o de ficción, yo creo que de entrada estaría en un error. La esclavitud hoy por hoy existe. El que no la veamos porque en la realidad mexicana inmediata y menos en las urbanas es visible, no implica que no exista. Eso por un lado. Por otro, a propósito de los ejemplos que tú nos ofreces, yo te diría, ¿qué hay de la noticia que trascendió? Yo soy muy de seguir a la NFL, me encanta el tocho y soy mujer, entonces pues, tampoco si la cerveza es para hombres, pues yo supongo que tampoco no me debería estar ni la cerveza ni el fútbol americano, ¿no? De manera que a propósito de eso, esta semana se publica que el estadio de los Pieles Rojas de Washington ahora es propiedad de Federal Express. Y Federal Express, en una posición superhumana, en pro de tantas cosas tan socialmente responsables, ha exigido que se le cambie el nombre al equipo. ¿Qué implicaría? Bueno, pues cambiar el nombre, pero de fondo, imagínate tú que por supuesto le están depositando al nombre de Pieles Rojas de Washington una connotación discriminatoria que además celebraría el arrase que las colonias inglesas hicieron cuando llegaron y colonizaron Estados Unidos y arrasaron con las tribus indígenas nativas de Estados Unidos. No te puedo yo decir cuántos nombres tendrían que ser cambiados y replanteados si este criterio fuera aplicado de una manera no lineal a partir de esto, que yo creo también que va a suceder porque no tienen mucho para dónde darle. En Estados Unidos y particularmente en términos de deportes, hay una cosa que se llama naming, y el naming es toda una industria millonaria que tiene que ver con que una empresa compre el nombre tal cual de un estadio, ¿no? Y entonces implica para el equipo perder efectivamente el nombre que aparte tiene toda la tradición del mundo y que probablemente nadie o pocos le hayan dado efectivamente una carga discriminatoria. En ese escalón es en el que nos encontramos y son cosas que están sucediendo mientras lo platicamos nosotras. Cada vez más resulta que algo que no podría ser ofensivo desde muchas ópticas, ahora sí lo es, y toda una industria está dando el paso de decir, no, esto no puede seguir así. ¿Y no será que el hacer ese tipo de cambios nada más señala más? No sé si me doy a entender, o sea, Claro. es decir, no digas negro, o negrito no, porque resulta que está señalándolo. No nada más, podría pasar desapercibido, pero quizá al hacer la mención, Lo lo hace, destaca más. Yo ¿no? estoy de acuerdo con Clau, claro, incluso lo mencionó Marx, el tema de la película, el tema del equipo de fútbol americano, no se había hecho nunca con esa intención, que ahorita se le está poniendo intención a las cosas, es muy diferente.
es muy diferente, porque en realidad no creo que haya sido nunca con una situación despectiva, ni siquiera pensando en que vamos a ser agresores hacia ciertas culturas, porque también los pieles rojas, bueno, es parte de su cultura, yo no le veo lo malo. A ver, los mayas acá, yo no le Ahí veo lo malo. tienen. Y tú dices los mayas, pero al final de cuentas, por ejemplo, en el tema de indígena, estoy buscando aquí la definición de indígena. Indígena, la definición es que es un habitante nativo del país. Actualmente en México, desde la parte del gobierno, es incorrecto decir indígena. Entonces hablas de pueblos originarios. Claro. Es un sinónimo de lo que es indígena. O sea, ¿por qué tenemos que irnos a una palabra que es pueblos originarios cuando indígena es el nativo del país? Tenemos ¿En la qué momento palabra se convirtió en un insulto que seas alguien que ha nacido Exacto. en el mismo país en donde habitas y has habitado por los últimos 2 milenios en Así lugar de es. un motivo de orgullo, ¿no? Así es. ¿Por así qué? es. Porque, ¿sabes qué? Porque Correcto. la gente lo tomó de una forma despectiva. Entonces, tú querías insultar a alguien y lo llamabas indígena. Con la gente y no podemos educarlos y no podemos reivindicar sus conceptos acerca de la grandeza de estos pueblos, decidimos mejor pues empezarlos a llamar pueblos originarios. Cambiarlos. Y entonces, ahora sí, hemos legitimizado desde la legalidad el hecho de que ser indígena es Un una insulto. cuestión insulto, que es un insulto para la gente, que es una cuestión Exacto. nostalgica. ¿No es como súper absurdo? Así es. Totalmente. Totalmente. Así es. Y Totalmente. el lenguaje que se está utilizando es justamente de esa forma. Se supone que los cambios sociales se tienen que hacer poco a poco y se tiene que utilizar el lenguaje para ir modificando conductas. Por supuesto, eso se entiende. Y entonces lo que han estado haciendo es modificar estas conductas de una manera irracional, justamente. Ahora, del lado de por qué la película de Lo que el viento se llevó, por qué Redskins, o por qué indígenas, o por qué... Si nosotros observamos un evento que sucedió en la historia, en el pasado, con los ojos del presente, estamos cometiendo un error, absolutamente, porque nosotros estamos viviendo otras circunstancias que nada tienen que ver con el momento en el que se sucedió. Entonces, de alguna manera yo creo que sí se está utilizando un lenguaje, como dice Angie, de manera absurda, y sí se está provocando, o más bien sí se está confirmando la sociedad del odio, la sociedad del desprecio, la sociedad de la segregación, ¿no? A través de este tipo de acciones. Pero sí fíjate, es Citlali. importante que cambiemos el lenguaje, es muy importante que cambiemos el lenguaje, pero, por ejemplo, en algún momento me llega esta idea, por ejemplo, cuando tú utilizas el transporte público, dígase metro, y tienes los vagones especiales para las mujeres, en donde no le permites el acceso a los hombres, lo que estás haciendo es una discriminación positiva. Esa discriminación positiva tiene la intención de que una vez que el usuario se eduque, ya no va a ser necesario que haya esta separación. Eso es lo que se intenta con las discriminaciones positivas. Entonces, sí, el lenguaje es muy importante para que tú no lo utilices como comentábamos en algún momento. Si yo digo chacha, pues estoy utilizando una palabra que es discriminatoria porque así ha sido el sentido y la costumbre. Entonces, hay que evitar ese uso de esa palabra. Y entonces, aquí el hablar de indígena, digo, nosotros no somos culpables de que se hubiera utilizado de manera discriminatoria y entonces hay que evitarla porque durante mucho tiempo se utilizó como una manera de rechazar a una persona. Y entonces, pues, hay que usarla de esa forma para que, con la intención de que en el futuro se olvide este uso discriminatorio y se aplique positivamente o se aplique ya sin esa connotación. O sea, nada más piensen en esta cuestión de la tela delgada que tenemos ahora por piel. O sea, el tema de la edad. Y no voy a hablar de nuestra edad, sino de las personas que son de 60 años en adelante. Durante mucho tiempo los conocimos como la tercera edad, ¿no?
porque la tercera edad estaba súper definida entre los niños, los jóvenes y la tercera edad, que son estas personas que están entrando en un proceso de vejez, que es un proceso biológico, o sea, todos vamos a ser viejos en algún punto si Qué así bien lo... nos va. Si llegamos a ese tiempo. No, ya estuvo bien dicho, entonces los empezamos a llamar los adultos mayores. Claro, porque eras adulto desde los 18 años y obviamente un adulto mayor implicaba pues esta última fase de tu vida, ¿no? Donde una vez más estás enlazado en un proceso de vejez o degenerativo que tiene que ver más con la biología que con nuestra sensibilidad, ¿no? Claro. Tampoco estuvo correcto. Y entonces ahora, de forma, a mí me parece como hasta romántica excesiva, ¿saben? Cursi, les tenemos que llamar adultos en plenitud. Y a mí me encantaría preguntarle a alguien de 80 o 90 años si él de verdad se siente un adulto en plenitud. ¿Sabes? Es como irrisorio. Adultos en wow. ¿Cómo está tu adulto en plenitud? Bien, le duele todo. De 97 años te tienes que decir adulto en plenitud de qué? No. Entonces, ¿qué nos está pasando? Sí creo Mira, que es un problema de hipersensibilización. Yo creo que en términos de lenguaje, no solo estamos cometiendo esos errores, sino unos todavía más inmediatos, porque para referirte a un adulto en plenitud, pues tienes que tener una situación muy específica que hable de adultos mayores o de gente de tal edad a tal edad. Pero ¿qué tal ellos, ellas, maestros, maestras, señoras y señores? No puedo con eso. No puedo con eso. Doctoras, doctores. Se lo tenemos que agradecer. Ingenieros, ingenieras. ¿No? A una esposa de expresidente que tuvo la muy infeliz idea de cometer ese atropello en términos de vocabulario, que nos metió en un frasco tan insufrible y tan intragable como el personas y personas. No lo soporto, no es incluyente, no te vuelve parte de nada, no es respetuoso para nadie y por el contrario estamos en este vicio maldito del que parece no podemos salir. Y mira que ya le llovieron 12 años a esa jalada. No podemos salir porque la gente cree que es súper respetuoso hacer eso. No veo yo razón, no le encuentro sentido, me parece además incluso rayando en lo ignorante y no puedo alcanzar a vislumbrar siquiera cuándo es que podamos erradicar ese vicio tan terrible que un mal día se nos metió y se nos quedó instalado, no sé si para siempre, pero sí para mucho tiempo. Yo creo que sí para mucho tiempo, porque y se han ido sumando palabras y se han ido sumando géneros, y entonces ya es hablar sin género y hablar sin, pero bueno, sí no creo que termine pronto. Lo muy complicado para mí de comprender es qué tanto es un discurso y qué tanto real es nuestra convicción de querer ser incluyentes o no ser ofensivos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo dije muchísimo con lo del 8 de marzo. Está muy bien, nos pusimos camisetas moradas, yo me puse mi camiseta morada, pero ¿qué ha sucedido después? Digo, entiendo perfecto que nos cayó el coronavirus y pues ya nos tuvimos... A semana, ¿no? Entonces ya... Sí, yo creo que frenó mucho. 7 días después ya estábamos encerrados todos. Las mujeres, o sea, está habiendo más políticas que protejan a las mujeres o de verdad estamos generando esquemas incluyentes dentro de las empresas para que haya de verdad un equilibrio entre los puestos de hombres y los puestos de mujeres y que tengan los mismos salarios. Yo no sé, a mí de repente me da la impresión de que todo esto es una cosa maquinada y hecha por la publicidad solamente para generar un discurso de soy una empresa socialmente responsable, pero que la realidad no cambia. O sea, la realidad para todos estos grupos minoritarios o que de repente se sienten ofendidos por algunos comentarios de otras personas, de otras razas, sigue siendo la misma. Yo creo que sí está cambiando. Yo creo que, por ejemplo, nosotras que ya tenemos cierta edad, no sé, yo empecé con mi empresa hace 25 años. Sí creo que las chavas que empiezan hoy una empresa están chocando con menos temas que con los que chocamos nosotras. Creo que falta mucho por hacer, pero sí ha habido un avance bastante grande en cuanto a equidad, ¿no? No me gusta hablar pero creo que ese tema sí se toca aparte, ¿no? Sí, o sea, sí, creo que ese tema... O sea, y creo que sí ha habido muchos temas, o sea, igual y si hablamos, por ejemplo, también de discapacidad, Clau, creo que cada vez hay más inclusión. Tú también al otro día me pusiste un ejemplo, Angie, de la publicidad. Estamos teniendo ya modelos que tienen síndrome de Down, modelos que son talla grande,
modelos que tienen alguna enfermedad como vitiligo, o sea, Pero yo tengo ahí mis asegúnes, por ejemplo. Yo Por quiero ejemplo, preguntarte allí. Yo esta semana estaba viendo una revista, Gucci. ajá, Gucci. Hoy tiene una modelo con síndrome de Down. Yo no relaciono la marca de Gucci como una empresa socialmente responsable, ni tampoco es incluyente, ni tampoco creo que ha estado volcada en el tema de las discapacidades. Ese es el Ni le punto. importa, ni le importa. Ese es el No punto. importa. ¿Sabes qué? Hoy por hoy, yo lo que creo que estamos haciendo es, ya no te compras un desodorante para no apestar, te compras ideología. Y si Dove te dice que está en favor de la foca que están matando indiscriminadamente a los chinos, la vas a comprar, probablemente la vas a comprar. Aunque no te sirva para nada para dejar de apestar, ¿eh? Es posible que la compres. O sea, aquí el problema es que es más una bandera, ¿no?, que una convicción genuina y real. Si tú me dices tal porcentaje de las ganancias por este desodorante que no sirve, pero que se ve muy bien porque cuida las focas, se va a ir al cuidado de las focas, probablemente exista en ese fondo un plusvalor que digas, bueno, está bien, no sirve, pero lo compro porque pues no tengo otra forma de ayudar a las focas. ¿Cuánto hay de eso? Me parece que es más una farsa bien construida. Pero que en no- ese que no suma. sentido, Mili, hay que recordar que la publicidad maneja la mente inconsciente y la publicidad está hecha para vender productos que a lo mejor no te van a servir. Y entonces estamos hablando de un sistema económico que se ha dedicado todo lo que es el capitalismo desde sus inicios hasta el día de hoy. Es un sistema que se ha dedicado a vender y a crearte necesidades que no tienes. Y entonces, en ese sentido, lo que tú estás diciendo es completamente lógico, es una farsa. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es venderte productos, venderte ideologías, por supuesto, para que tú consumas, sin tener la necesidad de consumir o sin que ese producto te esté satisfaciendo una necesidad. Y entonces, pues la publicidad está hecha para eso. Y otra de las cosas es que este mismo sistema neoliberal, capitalista tardío, como lo quieran ustedes llamar, está creando personajes que no tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, o lo importante o lo no importante. Son personas que simplemente se dejan llevar por el flujo de información sin tener la capacidad de detenerse a razonar esto sí o esto no. Y eso sucede con todos los movimientos, incluso de discriminatorios o antidiscriminatorios, con la situación de la equidad, con la situación de los homosexuales, con la situación de los grupos étnicos afroamericanos o indígenas o pueblos Minorías originarios, vulnerables, ¿no? o minorías. Claro. Y lo que se está tratando de hacer es que las minorías se unan en un sentido de indignación general ante todo lo que está ocurriendo, pero sin tomar una acción política o sin tener una ideología política que puedan defender. Y No, bueno, simplemente es un escándalo y ya. es que tú piensas en lo que está ocurriendo. Para mí Facebook es una ventanita, no es un muestreo representativo, porque pues mis contactos son 800 o los que tú quieras, pero no, seguimos siendo un grano de arena en el mar, ¿no? Pero sí te deja mucha noción de el activista de popote de bambú, ¿no? O sea, yo de verdad digo, tu intención puede ser la mejor, compañero, pero tomar tu agua de chía con quinoa o la semilla que esté de moda en turno, Sin con popote. popote de bambú o sin popote, o sea, trágatelo sin popote si realmente quieres hacer una diferencia desde tu mínima trinchera. Somos muchos y tendremos que ser muchos también los que estuviéramos haciendo diferencias en ese sentido, pero somos compradores y vendedores de ideología, ya ni siquiera de productos. Coca-Cola era el equivalente publicitario al bienestar. Y el COVID está matando mexicanos por obesos y diabéticos. Entonces, ¿no? Tenemos un extravío profundo entre lo que antes, a lo que equivalía una marca de antes, que todo el mundo esperaba la campaña navideña, solo yo, la campaña navideña de Coca-Cola. No, todos. Los Yo quería que fuera, ¿no? Yo quería que fuera noviembre para chillar con las campañas tan bien hechas de Coca-Cola. Era un mundo. Porque
Porque no era tomarte la Coca-Cola lo que te iba a generar bienestar, sino la idea de tener a Coca-Cola en tu vida. Es una locura. Pero tiene que ver con eso. Sin embargo, la Coca-Cola es una de las empresas que tienen más estrategia logística, que pueden llegar hasta los pueblitos más alejados del país y que es un sustituto increíble ante el agua no potable, contaminada, llena de bichos y Es una bacterias. locura, ¿no? Los chamulas pueden no tener que comer, pero tienen perro y Coca-Cola, ¿no? Los chamulas chiapanecos que están perdidos de la... ¿no? Y tele, Ahora, por supuesto. Yo quiero mencionar nada más un poquito en relación a la discapacidad, que es como el área que yo puedo conocer desde cerca. Y en realidad, o sea, sí ha habido mucha sensibilidad entre tantos nombres que les quieren poner y una persona con discapacidad, un minusválido. No, así no. O sea, de verdad es una tensión alrededor de esto. Y al final lo que comentan, o sea, a mí no tiene validez el hecho de que mencionen que hay una persona con síndrome de Down en una campaña. ¿Me entiendes? Cuando fuera una más, debería ser una más. Así estás integrándolos. Pero cuando haces una mención, pues no estás hablando más que precisamente. El que está haciendo la diferencia eres tú. Estás haciendo la diferencia. No hay una integración real. Pero sabes que yo te voy a decir cómo lo veo. O sea, estoy de acuerdo. Pero yo lo veo como un comienzo. O sea, tal vez no sea muy real que la imagen de Gucci puede ser una chava que tiene síndrome de Down. Sí, ¿no? o sea, pero finalmente se están presentando, si tú quieres un poco a fuerza, cánones de belleza distintos. Hay bellezas diferentes. Ya no todo el mundo tiene que tener el mismo estilo. Ya tú lo comentas con la discapacidad. O sea, tal vez ahorita estamos volteando a ver esas minorías que antes ignorábamos y relegábamos por completo y están empezando a ser incluidas en la sociedad. No, o sea, tal vez no sea la mejor manera, pero está ayudando en cierta forma, ¿no? Y en eso es donde difiere un poquito lo que dice Citlali, que es solo vender. Definitivamente el objetivo de las empresas es generar riqueza, o sea, eso no lo podemos quitar de vista, pero sí creo que hay muchas marcas que están empezando a ayudar con esto, o sea, sí están rompiendo paradigmas y es un reflejo finalmente de lo que la sociedad estamos exigiendo. Tal vez muchas empresas no por ellos mismos dijeron, ahora vamos a incluir a una chava que está enferma como símbolo de belleza distinto, ¿no? O sea, creo que está habiendo un cambio y finalmente, mientras que lleguemos al punto medio, va a haber altos, va a haber bajos, podemos estar o no de acuerdo, pero creo que esta transformación que está habiendo no es del todo mala. Ya estamos teniendo una hipersensibilidad increíble de, ok, si tú de repente dices, bueno, voy a respetar a un negro, pero yo puedo decir, oye, a mí me gusta tener piel blanca o me gusta ser rubio, es que eres un racista. Tampoco tenemos que caer en eso. O sea, claro. no tiene que ser porque acepte una cosa que antes... Y yo sí necesito quizá una... mal, ¿no? Y yo sí necesito quizá una crema aclarante porque tengo manchitas. Y pues sí necesito que se aclare. Bueno, es que si querer ser claro fuera motivo de una baja de plataforma por una película que discriminaba y enaltecía, tendríamos que entonces a la D3 ver cómo Michael Jackson sale de los catálogos de todo mundo, ¿no? Porque no hubo nadie que renegara al punto de regalar su vida a cambio de ser blanco de una manera tan fervorosa como él. Más las oscuridades que el personaje tuvo y que son materia de otro día. Eso es terrible. Entonces tendríamos que a la D3 dejar de escuchar su música, todos. Y tendríamos que reevaluar los contenidos que estamos actualmente consumiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la televisión abierta, los canales exitosos que ya están pasando de moda, ¿no? Pero que era Televisa y que eran los que pagaban las grandes publicidades. ¿Cuál era el discurso de Televisa? O sea, ¿cuál era su plato fuerte? Su plato fuerte eran las telenovelas. ¿Y cuál era el discurso que siempre había en las telenovelas? ¿Cómo eran las protagonistas? La chica pobre que conquistó sirvientas esperando ser rescatadas, perfecta, ¿no? Déjate tú, perfecta. ¿Y alguna vez vieron alguna con ojo verde? No, ¿verdad? Entonces, digo, sí, era como esta chava muy morenita que tal vez podía llegar a ser muy guapa, pero que tenía que esperar a que el güerito de ojo azul con lana la volteara a ver para llegar a ser alguien. Entonces... Y fíjate que a este respecto, esto me hace recordar las declaraciones que recientemente hizo Tenoch Huerta, al que seguramente ubica, grandioso actor, y tiene
argumentos tan sólidos a propósito de la discriminación que él vivió y vive. Tú piensa, por ejemplo, un mexicano o un latino que se quiere abrir paso en una carrera en Estados Unidos. Tienes que ser el narco, tienes que ser el asaltante, tienes que ser el malviviente o no tienes papel. No puedes ser el patrón de nadie, tienes que ser el narco, si eres mujer tienes que ser la sirvienta, la prostituta, la stripper, de otro modo no va a haber chamba para ti, no la vas a jalar de otra cosa. Roma me pareció una joya, o sea, una gran película. Y yo respeto mucho a Yalitza Aparicio, pero si tú me dices, su actuación te causó lágrimas para estar nominada al Oscar, la verdad es que no. Y me parece que la nominación... A ti no, a nosotros mexicanos no, porque estamos acostumbrados a ese perfil. Bueno, pero a los europeos o a los de claro, otros países, pues seguramente se les hizo que su actuación era magnífica porque estaba haciendo algo maravilloso. Para pero nosotros yo no, creo que porque ahí eso es lo que también, hacían todas. ahí también influye todo este sentimiento que decimos de lo políticamente correcto. Esta semana la invitaron a ser parte de la academia. No sé si estabas enterada de eso. Dices, o sea, tal vez su actuación fue muy buena, pero dices, ¿qué requisitos necesitas tener para pertenecer a la academia? ¿Qué trayectoria tienes que tener? Ella solo... ¿Te refieres a la Academia de Artes de Estados Unidos? Sí. Okay. Perdón, sí, exacto. Es que dije, si es la de TV Azteca, pues pobrecita, suerte con eso, ¿no? Me preocupé. Un poquito, Para ese pequeño detalle, estamos hablando de otro nivel. Pero Okay. es a lo que me refiero, o sea, también, y muchos actores se toman la foto con ella para ser políticamente correctos, es decir, miren, que inclusive... No, y peor aún, eres el souvenir. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando yo tenía quizá 12, 13 años, a mi familia le daba por pueblear. Entonces recorrimos muchos lugares maravillosos de México en auto. Que para hablar de la familia era la única manera posible de conocer realmente un lugar. Entonces nos podíamos peinar Michoacán, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, ¿no? ¿Y qué pasaba? Foto con el indígena que está verdaderamente muriéndose de hambre porque tiene 500 cinturones que no ha vendido, pero la foto, dices, perdóname, o sea, no son souvenirs. Y hay incluso culturas un poquito como más hostiles, los chamulas son medio, ¿no? Un poquito de carácter como más No recio. se dejan. Era así de te cobro, si me dejo te cobro, ¿no? Así me vas a agarrar de tu souvenir, pues mínimo que te cueste, ¿no? Es una locura. Es enaltecer algo que deberíamos estar rechazando por completo. Por supuesto. Pues nos quedan 4 minutos para concluir lo que sea que quieran aportar. Bueno, Pues, yo sigo con mi discurso de que me parece que sí estamos exagerando un poco, que estamos, como bien decía Clau, diferenciándonos cada vez más de una forma no positiva. Estamos señalando cada vez más ante estas diferencias y deberíamos de vernos de diferente color normales. Claro, debiera Exacto, ser. pero esa es una situación que tiene que empezar desde los niños muy pequeños, ¿no? Y en tema de mercadotecnia, mi punto de vista es que todo se maneja con emociones, pero equivocadas, y también llegar al grado de los extremos. Creo que va a llegar a un punto, como dice Marce, que está empezando ahorita a entrar todo este tema. Sin embargo, va a llegar un punto medio en donde finalmente se tiene que estabilizar esto sin tener que llegar a este punto tan extremista, ¿no? Y yo también sigo opinando que la publicidad es el aprovechamiento del inconsciente colectivo y de venderte artículos que no necesitas y de crearte necesidades que no tienes, ¿no? Y si ya algunos empresarios toman la bandera de lo políticamente correcto, que bueno, Que felicidades. con eso Pero ayudan. básicamente la publicidad es meterse a la mente inconsciente y dominarla completamente. Sí, creo que ahorita estamos en un momento de hipersensibilidad muy fuerte. Sí espero que lleguemos algún día a un punto medio. Yo celebro las diferencias, nunca vamos a ser iguales, o sea, todos somos distintos. Y lo importante es aprender a respetar esas diferencias y pues no usarlas como un tema para estar peleando todo el tiempo. Yo creo que ahorita muchas de estas minorías que están luchando por tener derechos que les serán negados, pues bueno, espero que sí consigan tener ese reconocimiento, porque sí hay grupos que han sufrido históricamente muchísimo sin tener ningún motivo para tener ese sufrimiento. No, creo que no es justo. Y tenemos que seguir en nuestro camino de ser una sociedad más justa y más humana, más empática, sin tener miedo de hablar tampoco,
sin tener miedo de ofender por usar un color como blanco o como negro, que finalmente son solo esos, solo colores. Ojalá y no me equivoque y en no mucho tiempo sí lleguemos a ese equilibrio. Y ahorita que diste color, pienso en las campañas históricas de los colores unidos de Benetton. Claro. Se disolvieron en la nada, no he vuelto a ver una sola en años. En fin, con eso nos quedamos. Son correctas. Ojalá algo de lo que estemos comentando en estas charlas sea de su interés. Dejen los comentarios, abramos la conversación, esa va a seguir siendo la invitación cada vez que nos encontremos. Y hasta la próxima, las abrazo con cariño. Igual. Bye. Chao. Gracias.